El elote, comida mexicana. Gema. Un saludo con todos los que nos acompañen en sus casas, en sus trabajos o en cualquier lugar en el que se encuentren, y un abrazo a la distancia a la doctora Rosalía Arteaga, que nos acompaña hoy en Casa con Cifu TV. Doctora, expresidenta de la República, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias, Andy. Un saludo muy cordial y bueno, dispuesta a dialogar hoy con los temas que sean de interés. Doctora, en este espacio en Casa con Cifu TV nosotros decimos el lema zapatero a tu zapato. Traemos profesionales destacados en distintas áreas para poder conocer sobre su experticia y poder un poco entretenernos con sus anécdotas y sobre todo aprender. Y hoy quiero, doctora, aprovechar su tiempo, su valioso tiempo, para hablar de algunos temas en los que usted es experta, porque ha tenido, aunque sigue siendo joven, ha tenido una carrera dilatada. Empezó muy joven en la política, pero también en otras áreas. Y le quiero preguntar primero por la literatura, por Jerónimo, por estas obras, esta experticia suya en el tema de tratar con la juventud, con los infantes. ¿Cómo nos puede hablar un poquito de esto? Sí, bueno, yo tuve unos intereses muy precoces por la literatura. Siempre quise aprender a leer. Recuerdo que al comienzo estaba un poco frustrada porque no me enseñaban a leer en la escuela y yo protestaba, porque siempre estaba rodeada de libros y quería saber qué decían esos libros, y cuando me enganché con la lectura, pues me enganché con la literatura y también muy rápidamente con las ganas de escribir. Así es que desde muy pequeña escribía. Por supuesto, nada de eso se publicaba, la gran mayoría de cosas se han perdido, pero ya cuando estaba en el colegio empecé a escribir literariamente algunas cosas, un par de novelas que tampoco se han publicado, pero más me dediqué a la prosa poética. Usted ha mencionado uno de mis libros, que realmente para mí es el más importante porque es un libro sobre mi hijo, un niño que tuvo síndrome de Down y que falleció muy pequeñito, apenas con 10 meses. Jerónimo es parte de mi vida, tanto el niño como el libro. Probablemente sea del hijo del que más hable en diferentes momentos, porque el libro ha sido acogido por diferentes sectores. Recién un amigo me escribió y me decía, es un libro como El Principito, que lo pueden leer los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Es decir, no tiene un grupo etario al que efectivamente esté dedicado, porque lo aprecian por igual personas de diferentes edades. Me ha tocado estar con niños pequeños, por ejemplo, cuando hacíamos presentaciones del libro con la empresa Lectorum en Nueva York. Fue declarado libro de texto y el libro se presentaba en escuelas. Y entonces recuerdo niños que se acercaban y me decían, después de haber leído el libro, bueno, que estaban tan emocionados, que reconocían que en la familia tenían a lo mejor niños con capacidades especiales y que hasta ese momento ellos no eran conscientes y no lo habían contado a sus amiguitos, pero que el libro les movió mucho. Os recuerdo un niño en Santo Domingo, Los Áchilas, después de que yo hablé, porque había leído el libro, me dijo, yo la quiero a usted como a mi mamá, ¿no? O sea, con un abrazo emocionadísimo. Pero también he tenido gente de mucha más edad que me ha dicho que se ha sentido conmovida con el libro. Entonces la literatura para mí es fundamental. Sigo escribiendo, ahora no tanto como debería, como había planificado, pero sí, escribo ensayo, escribo artículos para libros. Por ejemplo, ahora en la pandemia escribí un artículo, una colaboración para un libro que se llama La Gran Pausa, que fue publicado en España. He escrito cuentos infantiles, cuentos o libros para adolescentes, prosa poética, también bastante poesía en estos últimos tiempos. Y doctora, ¿nos puede hablar un poquito de cuál cree que son los secretos, las estrategias para poder comunicarte, no solo con los niños con síndrome de Down, o no solo con las personas con síndrome de Down, sino con el público infantil en general, o con el alma del niño que llevamos todos, como usted decía, como hace El Principito y como hace su obra, con esa alma de niño que todos llevamos adentro? A ver, yo decía que normalmente no pensaba en quiénes me iban a leer cuando yo escribía, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo escribí como una catarsis por mi dolor, y a veces temas como la naturaleza, que a mí me seduce, me empujó a escribir Árboles de Cuenca, ¿no? Que es un libro en prosa poética resaltando árboles que en esa época ni siquiera se hablaba de árboles patrimoniales, árboles que a mí me gustaban o que me decían algo, los pinos del Parque Calderón que fueron plantados por Luis Cordero, o el olivo que está en la Casa de la Cultura, o los arupos que uno puede ver en diferentes partes de la ciudad.
Luego, en estos últimos tiempos, sí he escrito pensando en un público específico, mis nietos, ¿no? Porque, claro, por eso estoy escribiendo más literatura infantil, porque me seducen sus preguntas, la carita que ponen cuando se sienten identificados con el libro. Yo no tengo secretos, yo no he estudiado formalmente literatura, he hecho algún curso alguna vez de apreciación literaria, más bien con Hernán Rodríguez Castelo allá en Cuenca. Algo hice con Alfonso Carrasco cuando seguí un año de filosofía en la facultad, pero precisamente por la situación familiar yo no pude continuar estudiando filosofía. Pero en todo caso son temas que a mí me tocan y claro, el secreto está en ser persistente, porque a uno le puede llegar un rato de inspiración o no, pero tiene que seguir trabajando, porque dicen que hay un momento de inspiración y 1000 horas o más de transpiración, es decir, que hay que trabajar seriamente. Doctora, no vamos a hablar aquí de edades, pero usted tenía, mejor dicho, la edad que tengo yo ahora, cuando empezó en la política y tuvo la suerte de servir primero a su ciudad, a Cuenca, como concejala, también antes como representante en la Dirección de Cultura. ¿Cómo fueron esos años de servir a su ciudad de Cuenca, tan bonita que es además? Gracias. Bueno, yo diría que tuve alguna participación en la universidad, ser miembro del comité ejecutivo de la FEUE. Estudiamos en la misma universidad además, yo también me gradué en la Universidad de Estatal Cuenca. Muy bien, muy bien. Y luego pues me casé con el alcalde y quieras que no, estaba inmersa en la política porque yo tenía apenas 21 años cuando me casé con el alcalde, pero ya era la primera dama de la ciudad y por lo tanto me tocaba recibir cuando llegaban Jaime Roldós, Marta Bucarán. Hicimos amistad con los dos. Luego cuando llegaba Hurtado y en las diferentes situaciones, pues como primera dama me tocaba acompañar, pero no me veía yo como un actor político hasta cuando mi entonces marido terminó la alcaldía y la ciudad de Cuenca hizo un homenaje al alcalde que terminaba. Y vea que estoy contando estas cosas que probablemente no las he relatado, pero la ciudad de Cuenca le organizó a él un agasajo, un agradecimiento por su desempeño como alcalde, que fue realmente brillante. Pero cuando tocaba dar los agradecimientos, yo recuerdo tanto a Monseñor Luna Tovar, que me da un codazo y me dice, te toca hablar a ti. Y yo le digo, no, porque el homenaje es para mi marido, no es para mí. Y él me dice, estás muy equivocada, el homenaje también es para ti. Y me parece que no has leído bien ni siquiera la convocatoria. Yo me reí y dije unas palabras, porque normalmente cuando una persona llega a un cargo está casada y entonces de alguna forma eligen a la pareja, ¿no? En este caso yo llegué después, pero creo que me gané mi espacio, tanto que después fui concejal de Cuenca y también delegada de la Subsecretaría de Cultura para las provincias de Azuay y Cañar, que son las dignidades que ocupé allí, pero yo me había desempeñado ya como profesora desde los 17 años y también al mismo tiempo empecé a escribir para el diario El Mercurio, a invitación de un gran amigo, yo había aceptado escribir un artículo, ¿no? Me acuerdo hasta ahora era una leyenda shuar que yo la había recreado, Seatig, ¿no? Que es casi como el ave fénix. Y entonces Gerardo Salgado le había gustado y me dice, ¿por qué no lo publicas en El Mercurio? Digo, ¿qué me van a publicar? No, mándalo. Y para mi sorpresa fue publicado en la página editorial y me pidieron que escribiera todas las semanas. Es decir, desde los 17 años empecé la universidad pues, a recibir clases, a dar clases en el Colegio de las Catalinas y al mismo tiempo a escribir para un periódico tan importante, era el periódico más importante de la ciudad de Cuenca. Y luego me contactaron de una editorial, Seix Barral, en donde me dijeron, nos gustaría que hagas comentarios de libros. Yo escribía artículos con mi nombre, cuando eran artículos culturales, qué sé yo, pero escribía con seudónimo cuando escribía de política. En esa época se acostumbraba mucho los seudónimos y a mí me había gustado siempre el personaje de Manuela Sáenz, así es que decidí tomar el nombre de Manuela. Yo escribía como Manuela años, me pasé escribiendo como Manuela, cuando en la época en que César Andrade y Cordero escribía como Gaspar Sangurima y luego Gaspar Cisalima. Bueno, era muy común lo de los seudónimos. Y dejé de escribir como Manuela cuando tuve a mi hija mujer que se llamó Manuela, y después escribía ya en el diario El Tiempo como Martina. Seguro que si tenía otra hija mujer le ponía Martina, ¿no? Pero
así un poco matizaba entre unos artículos y otros, y era muy simpático, ¿no? Era muy simpático. Wow, o sea, 6 Barral, la política, me casé con el alcalde de Cuenca, lo cuenta así como al paso. Un poco, yo supongo que sobre todo es del amor, ¿no? Pero, y el amor te lleva a casarte con el alcalde de Cuenca, pero ya en el cargo, como usted dice, porque es un cargo, recibir las delegaciones, acompañar al alcalde, lidiar la noche con los problemas de la ciudad que traerá su pareja a contarle, todo eso. No solo eso, Andy. Bueno, primero, claro, yo conocía a Pedro porque había sido mi profesor en el colegio, ¿no? O sea, el conocimiento era, él había sido profesor cuarto, quinto y sexto curso de colegio en literatura, y luego cuando llego a la universidad también era mi profesor en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, y después de casarnos también fue mi profesor, o sea que era una relación de larga data. Pero en esa época las esposas de las autoridades no jugaban mucho rol, le cuento, Andy. Eran un poco decorativas, ¿no? Y yo nunca he sido decorativa, no me he considerado jamás. Y entonces empecé a darle otro rol. Yo era la más jovencita, estaba la esposa del prefecto, que era Gloria Estudillo, casada con el prefecto Javier Muñoz, estaba el gobernador de la provincia, Mariano Cueva, y su esposa Berta, y yo reunía a las señoras, ¿no? Y decía, bueno, vamos a hacer algo. Y sí, en esa época no había, las esposas de autoridades no tenían, como ahora yo veo, que tienen las oficinas y todo esto. No había nada de eso. Era algo simplemente que se nos ocurría. Y claro, empezamos a reunirnos, hicimos el Comité por el Embellecimiento de la Ciudad de Cuenca, hicimos también construcciones en la zona costanera de la provincia de La Suay, en la zona de Luz y Guía Campesina, por la Ponce Enríquez, había sido muy afectada por las inundaciones. Hacíamos eventos para conseguir fondos, hacíamos eventos para tratar de construir un nuevo cuartel de policía, en fin, teníamos una actividad realmente muy importante y lo curioso es, y allí hay otra anécdota, que un día estaba anunciada la llegada del presidente Jaime Roldós a la ciudad y había un evento e inclusive un almuerzo y las mujeres no fuimos invitadas, ¿no? Porque era muy común que prescindieran de las mujeres. Y yo me molesté un poco y mi marido me dice, pero si ninguna más va a estar, ¿cómo va a estar usted? Digo, bueno, debería. Pero lo curioso es que el mismo día que debía llegar el presidente anuncia que no llega y que manda a su esposa, ¿no? Y entonces las cosas cambiaron radicalmente, ya éramos indispensables porque llegaba la esposa del presidente. Nos hicimos de rogar un poco, pero desde ese día jamás aceptamos que fuéramos excluidas. Era una especie de revuelta silenciosa que probablemente la mayor parte de gente no se dio cuenta, pero desde esa época empezaron a llegarme invitaciones ya directas, dirigidas a mí, para asistir a una serie de eventos en los que no necesariamente tenían que estar solo mujeres, ¿no? Era una especie de revuelta, eran las cosas diversas. Hacíamos viajes a Quitos para conseguir que los grandes autores de la pintura ecuatoriana nos dieran obras que pudieran ser rematadas o subastadas para conseguir dinero para hacer nuestras actividades. Así es que fue una actividad muy intensa, pero muy agradable, y yo eso lo combinaba porque nunca dejé de trabajar y claro, daba clases de cívica y salía con mis alumnas en las clases de cívica a sembrar árboles y plantas en los parterres de la ciudad de Cuenca, porque claro, en esa época ni siquiera existía la palabra ecología ni la preocupación por el ambiente, pero yo estaba muy preocupada ya de que tenía que sembrarse árboles, entre otras cosas, porque disonaba mucho el edificio del municipio de Cuenca frente a lo que era la plaza. Pues, claro, había que sembrar árboles, esos que los ve usted allí, los sembré yo con mis alumnas porque queríamos tapar un poco ese edificio que estaba un poco feo y disonante con el resto de la plaza colonial de la ciudad de Cuenca. Así es que sí, salíamos con la banda municipal a sembrar plantas, la gente nos veía como un poco locos, decir, ¿qué están haciendo estas chicas con sus uniformes? Convencía a las monjitas que las dejen salir, o hacíamos presentaciones de teatro leído en un teatro greco-romano que no sé si exista todavía, que se construyó en Turi y que lo inauguramos con Antígona o con Edipo Rey, con mis alumnas, ¿no? Y al mismo tiempo iba criando una familia porque me quedaba embarazada muy fácilmente. Tuve 5 embarazos en 5 años de matrimonio. Tengo 3 hijos vivos, pero era una vida muy plena, como siempre he tenido, vida plena, muy real. Vida plena, y como usted bien decía, doctora, usted jamás ha sido una figura decorativa.
Y por esto es que cuando se dan las elecciones del año 96, 97, usted antes venía de ser ministra de Educación, de Cultura, con el arquitecto Sixto Durán Ballén, que en paz descanse, y a usted la llaman para ser binomio de Bucaram. Pienso que no por ser una figura decorativa, sino porque era un complemento que permitía de que se balancee un poco el carácter populista total que tenía la candidatura del alcalde, del abogado Bucaram, con su perfil, doctora, que venía de una trayectoria dilatada, como usted bien dice, ya del servicio público, de un verdadero servicio público sin escándalos. Gracias, Andy. Sí, a ver, yo siempre había rechazado ser candidata. Ser candidata a concejal me parecía un servicio cívico. En esa época ni siquiera los concejales teníamos ni carro, ni oficina, ni sueldo, ¿no? Era un servicio como debe ser, yo creo, el servicio a la ciudad. Ahora veo que las cosas han cambiado tanto, pero claro, cuando el arquitecto Sixto Durán Ballén gana en el año 92, él me había propuesto que sea candidata a alcalde, que sea candidata a diputada, y yo no aceptaba. Pero cuando me propuso la subsecretaría de Cultura, eso sí fue una tentación porque iba con mis afanes culturales, así es que decidimos venir a Quito por un año, me quedé hasta ahora, y luego de eso vino la propuesta para ser ministra de Educación. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación del Ecuador, y en el año 94, porque no, en las elecciones eran en el 96, en el 94 recibí varias propuestas para ser candidata a la vicepresidencia de la República, una de ellas de Bucaram, que inicialmente rechacé, después acepté conversar con él. Me ofreció el manejo de la política social, sobre todo la educativa, con la que yo estaba tan vinculada, y por eso es que decidí aceptar. Al margen de que si se iba a ganar o no, porque uno no puede tener la bolita de cristal que le diga usted sale de candidata y gana. Él había perdido ya 2 elecciones y estaba al último en las encuestas. Probablemente sí, soy la culpable de que ganó, porque le di muchos votos, porque el binomio no fue para nada decorativo. Yo hice una campaña muy formal, muy fuerte, muy seria, desde con los medios de comunicación, los gremios, hasta ir a los mítines con el pueblo en diferentes lugares, inclusive en Galápagos, a donde no llegó nunca Bucaram en la campaña electoral, pero yo sí llegué, iba a todo lugar imaginable, y creo que fue un aporte importante. Además que había el entusiasmo de la gente de tener por primera vez una mujer vicepresidenta de la República, lo que ocurrió en el año 96. En el 97 la situación varió totalmente. Desde el inicio del gobierno de Bucaram yo manifesté mi discrepancia con una serie de situaciones que se venían dando. Me opuse a la pena de muerte, que él quería que se implante, o castración para los violadores, o también al alza de los precios de gas. Usted era desconocida, abogada, disculpe que le interrumpa, usted era desconocida por una parte del gobierno que decía, no importan los nombres, pero decían, no existe la vicepresidenta. Así es, decían que no existe, a pesar de que en la Constitución, en esa época, ahora no, pero en esa época el vicepresidente de la República tenía funciones específicas como la planificación general del Estado ecuatoriano. Yo tenía a mi cargo el CONADE, tenía la construcción de los nuevos aeropuertos, tenía una serie de obligaciones que las cumplía a cabalidad, pero evidentemente para el sector del presidente de la República yo era una figura incómoda, una figura que no se sometía a ningún tipo de situación que no estuviera totalmente ética, con capacidad de servicio al país, y esto creo que caía mal a ciertos sectores. Evidentemente trataron de desconocer y luego, bueno. A mí, doctora, siempre me ha gustado leer mucho la historia. Me gradué en el Colegio Benalcázar y tenían los maestros un ferviente, nos metían ese fervor por leer la historia, por entender todo lo que estaba pasando, porque nosotros lo vivíamos, ¿no? De niños, de jóvenes, cómo caían los presidentes, cómo las clases se paralizaban por quítame las pajas, y cambiaban los gobiernos, salían los militares a la madrugada a desconocer o a conocer al siguiente. En su caso incluso pasó lo inaudito, el Congreso se autodió un golpe de Estado para desconocerla a usted. Pero creo que la prueba histórica de que usted no fue ni una figura decorativa, y al mismo paso fue la única figura dentro de esos gobiernos tan detestables, rescatable, una persona que no tenía nada que ver con la catástrofe, porque a usted le piden que permanezca siendo vicepresidente cuando ya asume el doctor Fabián Alarcón. Le piden que usted sea vicepresidente porque si no el gobierno no tenía legitimidad, porque lo otro era un hombre al que pusieron los diputados.
Andy, acepto eso porque el Ecuador, tú lo recuerdas porque has estudiado la historia, en el año 95 tuvo la guerra con el Perú, la última guerra, la guerra del Cenepa, y todavía seguía de presidente el señor Fujimori, y cada vez que el señor Fujimori tenía problemas internos en el Perú, su escape era invadir al Ecuador, ¿no? Para distraer la atención. Entonces surge el patriotismo, la defensa del país, qué sé yo, ¿no? Y en el 97 ocurrió lo mismo. Yo tenía noticias ya como presidenta, porque yo asumo la presidencia en la madrugada del 6 de febrero. Asumo con un decreto igual al que había firmado Osvaldo Hurtado cuando se dio el fallecimiento de Jaime Roldós. Yo tenía información de los destacamentos de frontera de que las tropas peruanas estaban a pocos metros de entrar al Ecuador. Inclusive recibí llamadas del Departamento de Estado en los Estados Unidos que me decían lo mismo. Y entonces, cuando el alto mando, comandados por el general Moncayo, que tiene un papel un poco triste en toda esta época, me pide que yo me mantenga un tiempo más como vicepresidenta, y me dicen, le pedimos un nuevo sacrificio, porque yo tenía mi renuncia también a la vicepresidencia de la República. Yo acepto para evitar esa división interna que iba a darse en el país, brutal. Yo recuerdo lo que se dio en las vísperas de la firma del protocolo de Río de Janeiro, en épocas en que el Ecuador tenía un presidente en Quito, otro en Guayaquil y otro en Cuenca. De hecho, en esa misma época se habla de la noche de los 3 presidentes, ¿no? Y salíamos en la prensa mundial, el uno que había sido, yo no quiero entrar en los análisis, había sido ya derrocado por el Congreso, desconocido, el otro que había sido nombrado de una forma absolutamente inconstitucional por el Congreso, que no tenía atribución, nunca el Congreso tiene atribución para nombrar presidente, puede nombrar vicepresidente, pero no presidente. Y yo, que asumía por un legítimo derecho, se parecía que en el Ecuador había 3 presidentes. Entonces, mire, yo soy de aquellas personas que siempre miro el bien colectivo y miro qué es lo que es beneficioso para el país. A lo mejor yo me podía haber mantenido como presidenta de la República si aceptaba las peticiones económicas y de cargos que me hacían los mismos congresistas, ¿no? O podía haber aceptado lo que me quería imponer el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Febres Cordero, que me decía, sí, le vamos a apoyar en el Congreso, pero yo pongo todos los ministros. Y ahí le dije, yo no soy florero de nadie porque nunca me he sentido ese elemento decorativo, ¿no? Y claro, después tuve el ataque que se dio en los medios de comunicación, precisamente por el alcalde, que era en ese momento el dueño del país. O también aceptar la posibilidad de encabezar una revuelta de Fuerzas Armadas, de mandos medios y bajos que estaban conmigo y que estaban reconociendo mi derecho, pero eso implicaba una guerra civil entre el Congreso, respaldado por los generales, y yo como presidenta, respaldada por coroneles y otras personas que estaban allí. Pero yo soy una demócrata. Yo creo en la República. No me habría interesado para nada ser la primera mujer dictadora del Ecuador. No me habría interesado porque querían que asuma los plenos poderes. Entonces, vea usted cómo la vida va colocando las circunstancias que se dan y uno debe tener reacciones o ser proactiva y generar acciones. Yo creo que en este momento, para todo el Ecuador es evidente que yo sufrí un golpe de Estado y que fui legítimamente presidenta del Ecuador, que no me permitieron mantenerme hasta el año 2000 como era el derecho constitucional que existía. ¿Ya le han reconocido esto de que fue presidenta por estos 7 días del 6 al 11? ¿Ya le han dado su pensión vitalicia? Sí, está colocado el retrato en el Salón Amarillo por petición de las mujeres. No fue una cosa así generosa y graciosa que se le ocurrió al gobierno, fue por petición de las mujeres. Y debo decir que yo no cobro sueldo como expresidenta de la República. Hago esta aclaración porque en redes sociales ha salido mucho aquello y es una mentira. Seguramente alguien interesado en desprestigiarme habría podido tener el derecho, pero no lo cobro. Bueno, pero como usted lo dice, abogada, yo pienso que es la historia, y especialmente ahora que tenemos la oportunidad de volver a educarnos, de seguir aprendiendo con el internet, con los videos, con lo que ya es más difícil mentir, la historia es la que se encarga de reconocer que usted fue presidente de la República y de todo lo que pasó, ¿no? Y el sacrificio que usted ha manifestado para dar un paso atrás, ser vicepresidenta y mantener. Yo quiero salirnos de la política, pero antes culminar con el tema de la campaña siguiente que usted hace con el partido Mira, con su partido, el de su hermana en ese momento. Es la primera campaña que recuerdo de niño, o sea, la primera que mis papás tenían ahí sus participaciones, también sus intereses, y ninguno con su candidatura de Mira, pero yo recuerdo que una vez pasó por el barrio y mi papá decía esto de que de todo ese gobierno que se cayó del abogado Bucaram tan impresentable,
usted era la única persona presentable y la única persona que podía tener eso, de salir con la cara arriba, montarse en una camioneta y decir vote por mí, porque ya otra es la discrepancia política, pero con la justicia, con lo social, no creo que haya una deuda, doctora, con usted, más bien al contrario, ha hecho muchísimo. Y también ha hecho la función que ahora estoy empezando, dando mis primeros pasos, periodista, entrevistadora. ¿Cómo fueron eso de usted sale a hacer un programa después de todos estos actos, después de la campaña en la que ya finalmente gana Yamil Maguad, otro de los que había conspirado en ese momento para su caída? Que yo quería buscar una forma de salir airosa de esa vicepresidencia en la que estuve simplemente para evitar un caos en el país. Y la forma fue el último día inscribir mi candidatura a la presidencia. Yo no tenía prácticamente un partido estructurado, el MIRA era un movimiento político. También la primera vez que unas mujeres crean un movimiento político. Antes de eso nunca las mujeres habían creado. Como en años anteriores habíamos creado por primera vez en Cuenca un periódico fundado por mujeres, el Diario Austral, el semanario primero y Diario Austral en la ciudad de Cuenca, que duró una temporada, primero como semanario y luego como diario. Pero bueno, yo pensé que esa era la forma más adecuada de salir de una situación ya desgastante en la que todo estaba siendo manipulado desde la presidencia de la República. Entonces renuncio, asumo una candidatura, saco una votación razonable, sin considerar que no tenía recursos económicos, que había sido... Fue quinta, ¿verdad? Ahora, ¿no? Pero en todo caso saqué más que lo que sacó, por ejemplo, Mauricio Rodas como candidato a la presidencia de la República. Fue quinta, me parece, en ese entonces, ¿no? A ver... Recuerdo que estuvo abajo de quien fue luego ministro del Buen Vivir. Mire, yo creo que en esa época hubo también una serie de alteraciones de los resultados electorales. Era imposible, y le voy a poner solamente un caso, que en Manabí, en donde yo gané las elecciones, tuve el primer puesto en el año 98 como candidata a la presidencia, no saqué ni un diputado. Había órdenes de que ninguna persona que estuviera conmigo pudiera ganar elecciones. No gané ni nada. ¿Usted no cree que es raro que en una provincia donde usted gana las elecciones no tenga ni un solo diputado? Eso era imposible. Pero bueno, no hice escándalo en esa época y no lo voy a hacer ahora, pero simplemente queda como para la reflexión. Luego, en el 98, pues yo decido ya dedicarme solamente a las actividades privadas. Recibo una invitación para hacer un programa de televisión. Yo había estudiado periodismo, había dirigido un periódico, había estado en programas radiales, escribía para varios periódicos, pero nunca había hecho televisión. Decidí aceptar el reto, hacerlo con un canal cuencano, con Telerama, que una de mis exalumnas me propuso que hiciera el programa. Nunca fui empleada ni lo soy de Telerama, siempre he pagado por el espacio, porque creo que es mejor mantener la independencia, y decidí no hacer un programa político, ¿no? Curarme de aquello que había estado con una efervescencia muy grande, y más bien decido hacer un programa de carácter social, cultural, turístico, mucho de ciencia, educativo, etcétera, y me mantengo más de 20 años, imagínense, desde el año 98 hasta ahora, de manera ininterrumpida. Todas las semanas hago un programa de televisión. Durante una época tuve 3 programas, porque hacíamos otro totalmente educativo, que era Edunet, uno que se llamaba Foro Estudiantil, y otro que se llamaba Sé Positivo con niños, ¿no? Entonces eran foros educativos totalmente, y fue muy agradable. También en la misma época, en el año 98, creamos una fundación, la Fundación Fidal, que tiene vigencia hasta ahora, en la que trabajamos sobre todo temas educativos. Hacemos el concurso para premiar a los mejores profesores del Ecuador. Hacemos también, tenemos una escuela de liderazgo que se llama el Centro de Formación para el Futuro. Aprovecho para invitarles, allí aceptamos a jóvenes entre 18 y 35 años, y la verdad es que estamos siempre ideando, viendo proyectos en los cuales podamos dar un servicio a la comunidad ecuatoriana y a veces internacionalmente. Doctora, ¿yo puedo decir que usted es una feminista del siglo XX? O sea, que empezó en el siglo XX. No sé si me llamen feminista o no, pero siempre he luchado por los derechos de la mujer. Creo que hay que luchar por la igualdad y por la equidad, ¿no? Igualdad de opciones que debemos tener hombres y mujeres. Bueno, nací a mediados del siglo XX y estoy viviendo en el siglo XXI, así es que si usted me llama el siglo XX o del XXI, es igual. Soy de la generación de los baby boomers, ¿no? Por temas de edad,
que es una generación súper interesante si usted analiza, desde música hasta lo que son movimientos sociales como el hipismo, los inventos, la mayor parte de inventos de los que disfrutamos ahora son hechos por aquellos baby boomers, aquella gente después de la guerra. Mis padres son los niños de la guerra, como se les llama, ¿no? Luego vienen los baby boomers y ya luego tenemos millennials, Zetas, X. ¿No? Por eso citaba el tema del siglo XX, para aprovechar de su experiencia precisamente, porque nos ha tomado llegar a la segunda década del siglo XXI, 2019, para reconocer que Ecuador tuvo ya su primera mujer presidenta, y yo siento, y lo sentía ya desde cuando pasaron las cosas, de que el único argumento de peso en realidad por el que a usted no se le dio el cargo, como ha pasado después con tanto vicepresidente, y el mismo caso se repitió tantas veces, y con usted fue la única excepción, no queda duda de que había un tema de género. Usted mismo nos ha compartido, siendo la esposa del alcalde de Cuenca, estas anécdotas que en realidad no son anécdotas, porque son una prueba del machismo imperante y de las oportunidades que se cierran solo por el género. ¿Qué nos puede hablar del feminismo, de la lucha? ¿Dónde está la lucha social en este tema, el debate, el aprendizaje que todos debemos tener en este tema hoy en el siglo XXI? Hay que seguir luchando, Andy, y yo no esquivo el bulto a esa lucha. Sigo luchando ahora, por ejemplo, porque hemos encontrado que en 76 años de vida Naciones Unidas nunca ha tenido una secretaria general mujer. Por eso es que acepté ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas por la sociedad civil, no aceptando la nominación por parte de países, sino hacerlo por la sociedad civil. ¿De que esto es un sueño? Sí. ¿De que estamos abriendo un camino? Sí. Pero que en algún momento habrá una mujer secretaria general de Naciones Unidas y nosotros... ¿Cómo va ese sueño, doctora? ¿Cómo va ese sueño? Yo aquí toco madera. Ahí seguimos, vamos a ver qué pasa y si Naciones Unidas tiene la sensibilidad para abrirse ante tanta petición de la sociedad civil, porque esto nace de un movimiento político de jóvenes que tiene sede en Inglaterra, en Londres, pero se ha regado hasta la India, hasta el Brasil, bueno, a diferentes sectores, aquí en el Ecuador muchísimo, por supuesto, que están pidiendo que se abra esa posibilidad de trabajar desde la sociedad civil para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Así es que volviendo al tema del feminismo, sí, yo creo que hay que seguir luchando. Todavía no es igual el salario que perciben muchas mujeres. Vaya usted a preguntarles a las árbitras de fútbol a ver si ganan igual que los árbitros FIFA o los DT de las selecciones. O vaya a ver en Hollywood, o vaya a ver en diferentes aspectos. En el sector público es diverso, ¿no? Porque los salarios están determinados, pero en el sector privado sí hay diferencias. Y entonces hay que seguir luchando. A partir del año 2025 habrá ya siempre una mujer o presidenta o vicepresidenta de la República, y ya no estaré solitaria en el haber desempeñado esas funciones. Así es que se va caminando, todavía hay mucho que hacer. Estamos hablando de la civilización occidental. Yo creo que en el mundo oriental, musulmán, etcétera, todavía hay más luchas que tienen que darse para que la mujer adquiera la plenitud de sus derechos. Doctora, yo le quiero hacer dos últimas preguntas. Voy a dejar de lado el tema de la Secretaría General de la ONU, porque yo espero que nos pueda regalar una siguiente entrevista ya charlando con la Secretaria General de la ONU. Y hasta entonces le quiero preguntar por la educación, porque ese ha sido uno de los temas de los que usted, como bien nos contaba, ha trabajado desde antes de que se cruzaran luego las presidencias, las alcaldías, y después también ha seguido en eso. ¿Qué hacer con la educación? Ayer se anunciaba de que van a intentar volver 1.001 escuelas en un programa piloto, el retorno a clases. Se dice que más de 100.000 niños le faltan al sistema escolar actualmente y le han faltado ya 2 años. ¿Qué hacer con la educación en el país? Bueno, la educación es el mejor camino para desarrollar a las personas y a los pueblos. No hay otro, el único, diríamos. Así es que hay que seguir luchando por mejorar calidad de educación, cobertura y calidad. En este momento estamos con ese drama. Creo que la Revolución Ciudadana le hizo un daño tremendo a la educación, a pesar de que tuvieron enormes presupuestos, pero fueron ellos los que cerraron las escuelas comunitarias para construir esas mastodónticas escuelas del milenio. Fueron ellos los que no se preocuparon por la capacitación de los maestros, y allí estamos viendo las falencias. Así es que yo estoy de acuerdo con que se reabran las escuelas comunitarias, las escuelas rurales, aquellas que quedan cerca del vecindario, que el niño no tiene que pasarse 2-3 horas subido en un camión o atravesando páramos para llegar a la escuela. Hay que trabajar mucho en temas tecnológicos, es decir, cada hogar debería tener una conectividad adecuada para que los niños y los jóvenes no se queden sin asistir a clases, porque si bien regresaremos, y esa es la idea, yo creo que
es urgentísimo que se reabran las escuelas, pero lo virtual va a seguir teniendo un peso. Entonces, no podemos quedarnos rezagados. Creo que hay que hacer una gran minga por la educación, eso es fundamental. Y bueno, allí nos van a encontrar siempre a nosotros dando el aporte, sea a título personal o sea como fundación, pero siempre estamos pensando en la educación que además tiene que ser para abrir las mentes, ¿no? Ahora tenemos un proyecto STEM fantástico para desarrollar habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, siempre cruzadas por un eje de ética, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es lo que hacemos con el proyecto iSTEM. La educación tiene que ser continua, permanente. Frente al cambio, pues hay que desarrollar esas mentalidades que puedan adaptarse a los cambios. Las profesiones que hoy existen tal vez no existan en el futuro, en un futuro muy cercano, ¿no? Abogados, médicos están en riesgo, a no ser los especialistas, pero el doctor Watson puede reemplazarlos, que es inteligencia artificial. En fin, hay una serie de cambios y para ellos la educación tiene que ser ese camino para adaptación a los cambios, para superación, para avance, y en esto nos van a encontrar siempre en ese camino. Y finalmente, doctora, aquí en este canal se fundó por un programa que se llama Book 593, un programa que está dedicado a la literatura, que busca como lema poner al planeta a leer aquí desde la mitad del mundo. Y entonces la pregunta de cajón que no me permiten salirme es: ¿qué lee la doctora Rosalía Arteaga? Y le veo que está en una librería muy nutrida, entonces supongo que es una lectora feliz. Leo de todo. Soy una lectora apasionada, compulsiva. ¿Qué ha sido lo último que ha leído? Sobre todo de autores ecuatorianos, me interesa saber. Bueno, lo último que estoy leyendo es un libro que me mandó un amigo colombiano sobre la vida de su padre. Se llama El Trueno, es el nombre de una hacienda. Eso estoy leyendo en estos momentos, pero al mismo tiempo leo sobre ecología, leo sobre temas de educación. Estoy leyendo un último allí de Isabel Allende. En literatura femenina me encanta, ¿no? Isabel Allende, Rosa Montero, Ángeles Mastretta, bueno, las escritoras del boom de mujeres latinoamericano es estupendo. Soy gran lectora, me gusta muchísimo cómo escribe Eliezer Cárdenas, por ejemplo, de allá, del austro del país. He leído la mayor parte de su obra. Si me pregunta autores favoritos, tengo que mencionarle a Margarita Yourcenar, que es para mí extraordinaria. Quedé cautivada cuando leí Cuentos Orientales y luego me metí de lleno en Memorias de Adriano. Me encanta Borges, Leopoldo Marechal, bueno, muchísimos, ¿no? Y aquí en el Ecuador, pues hay autores fantásticos también. Ángel Felicísimo Rojas con El éxodo de Yangana. Recién acabo de leer Los Sangurimas, o releer, porque seguramente lo leí en el colegio, y digo, caray, 100 años de soledad, nada tiene que envidiar a Los Sangurimas o al éxodo de Yangana. Allí están los antecedentes del realismo mágico, ¿no? Así es que, bueno, leo de todo. También leo literatura infantil porque me gusta y porque además me gusta saber qué es lo que está pasando en el medio. Y bueno, leo de todo y me divierte mucho. Lo que más importante debo decir es que me divierte. Mañana tengo que hacer una ponencia para un foro de maestros y mi ponencia es sobre la lectura en voz alta, ¿no? Que hay que recuperarla porque trae muchas cosas consigo que son beneficiosas para la sociedad. No, me alegra saber que estamos en esa misma cruzada por la lectura. Guarda ese artículo que me comentaba, el primer artículo que le publican en el Tiempo, en el Mercurio. ¿Seatic puede ser? Sí, guarda ese artículo que usted me decía, ajá, el del primero. No sé si lo tenga, me he cambiado de casa, de ciudad, de país varias veces y esto ha hecho que mis archivos, que antes no eran digitales, pero a veces con lo digital tengo problemas. Recién me pedían unas fotos de cuando vivía en el Brasil y no las encontraba, ¿no? Para un artículo en una entrevista en un periódico brasileño. Bueno, si lo llega a encontrar, por favor, mándenos una copiecita, porque aquí en el programa de literatura nos encantaría poder publicar el primer texto de la doctora Rosalía Arteaga. Bueno, con todo gusto. Finalmente, doctora, y quiero aprovechar para agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten llegar de forma gratuita y a todo el país que tiene conexión al internet, y esperemos que el gobierno siga trabajando para que esa conexión sea para todos en realidad. Quiero agradecer sobre todo al Elote, la mejor comida mexicana del Valle de los Chillos, que ahora también se está extendiendo a la ciudad de Quito. Y doctora, si le gusta la comida mexicana, espero que le guste, porque este fin de semana, gracias a nuestro auspiciante, también le va a llegar una orden para usted. Qué rico, gracias, me encanta la comida mexicana.
Espero que le haya pasado muy bien. Ahora por el virus no podemos estar aquí presencialmente, pero intentamos que este espacio usted se sienta como en casa aquí con Seafood TV. Muy bien, gracias. Gracias, Andy. Gracias a todos y un buen día. Muchísimas gracias, un buen día a ustedes también, donde sea que nos miren, y los esperamos el siguiente lunes en Casa con Seafood TV.